Saludos a todos. Nuevamente aquí Ruth Elisa en otro súper interesante episodio aquí en Metamorfosis Escuela de Vida Podcast. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema que compartí en mis redes sociales durante esta semana y creo que a mucha gente le interesó el mismo. Y no creo que haya conversado acerca de él. Y voy a compartirles acerca de por qué dejé lo clínico y me moví a practicar lo holístico y espiritual como fuente primaria en mis terapias y en mis sesiones con mis clientes. Y si es la primera vez que usted me ve, permítame presentarme. Mi nombre es Ruth Elisa. Soy trabajadora social clínica, coach de trauma holística y fundadora de Metamorfosis Escuela de Vida, y muestro a las víctimas del trauma cómo pasar del dolor al dominio emocional. Así como yo pude trabajar en mi vida para hacer un cambio, estoy sumamente convencida de que puedo mostrarte a ti también cómo puedes hacer un cambio en tu vida para hacerlo sostenible a largo plazo. Y sin más preámbulos, quiero comenzar el video de hoy. ¿Y por qué dejé lo clínico? ¿Y por qué entré en este mundo mágico del holismo y la espiritualidad? Y para hacerles el cuento largo, corto, yo tengo 24 años actualmente como profesional de la conducta. Y en el momento en que empecé a buscar estos cuestionamientos internos, tenía 4 años atrás, prácticamente tenía 20 años en el área clínica. Sí tengo un diagnóstico o tenía un diagnóstico de ansiedad con déficit de atención. Toda mi vida tuve un déficit de atención. Claro, antes no se conocía esto. La mayoría de nosotros, o yo me enteré ya cuando estaba haciendo mi maestría en la edad adulta, en un reportaje que vi en el periódico, y me hizo mucho sentido a mí. Y desde ahí tuve que empezar a tomar medicación porque se me hizo bien difícil, especialmente en la maestría, poder completar la misma sin la medicación. O sea, sentarme ahí por largas horas, hacer la tesina, tomar el examen comprensivo, para mí fue bien retante porque a nosotros se nos hace bien complejo estar muchas horas ahí enfocado, básicamente. Y a lo largo del tiempo crecí. Yo provengo de un hogar disfuncional, como la mayoría de los hogares latinos, tristemente. Pero en mi caso, yo no sabía, o sea, es bien interesante porque nosotros, la mayoría de nosotros, como yo, no sabía que tenía trauma. Y ese fue como el shock grande para mí, porque nos acostumbramos a crecer en hogares disfuncionales, a hogares que los vemos como normales, pero lamentablemente no lo son. Y eso me pasó a mí. Cuando en mi libro Códigos del Ser describo un poco de lo que me pasó a mí en este trayecto de sanidad y cómo me di cuenta. Y hablo bien fuerte en contra, hablo bien fuerte en contra, sí, de lo que hemos cargado como sociedad que pensamos que es normal, en contra del analfabetismo emocional, en contra de los preceptos religiosos o idiosincráticos que cargamos, que nos hacen crear una falsa ilusión de saludable cuando no lo son. Y esto me pasó a mí. Yo vengo de una familia sumamente cristiana fundamentalista. Constantemente todo el mundo en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, hablar en lengua, bla, bla, bla. Pero cuando llegábamos a la casa, realmente no vivíamos precisamente en el cielo ni sentíamos al Espíritu Santo muy frecuentemente. Y esto es algo que a mí me agravó la situación y voy a hablar más adelante de por qué. Y crecí toda la vida en esta cultura religiosa donde vivíamos una cosa en la iglesia y éramos otra cosa en la casa. Claro, aclaro, mi mamá hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía. Ok, aquí no estoy culpando a nadie, ya me moví de eso hace mucho tiempo. Quiero contarle mi historia porque puede ser la historia de usted también y usted puede identificarse con esto, como muchos de nosotros que como yo no sabía que tenía un trauma, y esto fue la maldición que cargué toda mi vida porque esto era lo que me mantenía precisamente estancada. Y a lo largo de mi vida voy creciendo. Yo tuve un papá que fue alcohólico
Mi papá nunca estuvo presente, estuvo como, yo lo llegué a ver un par de veces, una de las cuantas veces fuera un bojacho y a los 13 años, cuando yo tenía 13 años, se suicidó. Mi papá dejó una herida demasiado profunda en mí, al igual que mi mamá desde otro punto de vista, pero siempre batallé con esto porque crecí reprimiendo todo el coraje que yo traía por estas circunstancias. Claro, como lógico, el trauma nos va afectando nuestra percepción y nuestra forma de tener relaciones y de comportarnos a lo largo de la vida, cosa que yo creía que era normal. Pues mi primer trauma bonding fue mi ex marido. Y cuando yo me casé a los 19 años, quedó embarazada durante ese tiempo, antes de casarme, eh, yo me caso con esta persona que estuvimos juntos 10 años y literalmente fue revivir, fue un matrimonio muy difícil para mí, fue una experiencia bien traumática. Los picos era una violencia pasiva-agresiva. Vivíamos una violencia pasiva-agresiva y tenía mucho que ver la influencia religiosa. Los dos íbamos a la iglesia. Él era una persona que tenía sus adicciones aún en la iglesia, pero yo siempre trataba de ser la niña buena. Yo estoy corriendo un curso que se llama Dejando atrás la máscara de la niña buena, porque esa era yo. Ruth Elisa era la niña buena, la niña que quería rescatar al mundo, la niña que trató de estudiar conducta humana buscando su respuesta. Yo me caso, tengo mi hija, sigo estudiando, por lo menos esta persona me apoyó a seguir estudiando. Tuve unos suegros maravillosos, realmente los amo y estoy muy agradecida por ellos, porque fueron un apoyo importante para mí. La relación con mi mamá no fue muy close. Mi mamá y yo teníamos una relación como que distante. Yo me crié con mi abuela. Mi abuela fue la que me crió a mí. Mi abuela se convirtió como que en mi segunda madre, más que nadie. Y ahí yo voy creciendo y tengo mi otra hija, termino mi maestría, voy batallando con todas mis luchas y mis demonios internos, tenía mucha ansiedad, pero me enfoqué mucho en canalizarlo con el estudio, mantenerme enfocada. Luego, cuando mis hijas crecen, que ya entro al sistema de departamento de educación, empecé a trabajar en el hogar de niños Regazo de Paz en Aguadilla. Como trabajadora social estuve 15 años ahí hasta que me mudé. Estuve 10 años en el departamento de educación. Y ahí cuando el departamento de educación pues hace la gran noticia de que el sistema de maestros estaba en quiebra y yo literalmente escuché una voz que me dijo, te tienes que ir a Estados Unidos. Mi familia ya vivía acá, mami se había mudado, mis hermanas vivían en Estados Unidos hacía mucho tiempo y la única que faltaba era yo. Pues decidí darme el empujón de aventarme a la aventura de mudarme de Puerto Rico porque literalmente yo no me podía quedar en un sistema donde estaba en quiebra, no me ofrecía nada, yo llevaba 10 años de trabajo, yo dije, Dios mío, la madre, o sea, yo no voy a quedarme en un sistema que voy a terminar en la indigencia porque apenas en 10 años había tenido 2 aumentos de sueldo, nunca honraron los acuerdos que habíamos tenido las personas cuando estudiamos una maestría y luego lo pensé 2 veces y me vine. Durante ese tiempo yo me divorcié a los 10 años de casada, a los 10 años de casada no aguanté más, la situación fue escalando constantemente de mal en peor. En un punto de mi vida, cuando tenía 10, cuando decidí divorciarme, nosotros estábamos por comprar casa, habíamos dado un depósito, era como opción la compra, perdimos la casa, perdimos el carro, o sea, perdí todo por la adicción de mi ex marido y sus malas decisiones. En este momento, cuando yo tengo que empezar de nuevo, decidí vivir en casa de mis abuelos por un año porque la situación con él no fue la mejor ni la más amigable. Y en lo que me daba tiempo de recuperarme yo emocionalmente y monetariamente, porque yo estaba decidida a comprar a tener un techo que ofrecerle a mis hijas y pude quedarme un año allí, juntar dinero, pude comprar mi primera propiedad al año de divorciarme de esta persona y ahí fue donde entonces empezó mi vida a hacerse más miserable hasta cierto punto. Y hablo cierto punto porque sí tuve mucha paz, pero yo había decidido ya no, no casarme ni tener ninguna relación seria porque
Yo traía un trauma que no sabía que traía con el matrimonio y simplemente como me casé joven, yo dije, quiero dedicarme a pasarla bien, a disfrutar la vida a mis hijas. Y hasta cierto punto tenía un trauma con eso de ponerles padrastros a mis hijas, porque la desdicha de mi familia fueron los padrastros, la desdicha mía y de mis hermanas con mi mamá fueron las malas parejas y los padrastros. Y yo creo que en esa parte, pues yo estaba como que bien reacia y bien escéptica de ponerle un padrastro a mis hijas, porque me acordaba del trauma que habíamos pasado en mi infancia. Estuve 10 años, varias parejas. En ese lapso de tiempo, tuve una crisis bien fuerte ante mi primera ruptura, luego de un compromiso, después de mi matrimonio. Y por primera vez mi ansiedad y mi depresión se hicieron manifiestas. Necesité medicamentos por casi un año, necesité terapia, tuve terapia psicológica por casi un año. Cuando me empecé a sentir bien, fue porque empecé a hacer ejercicio, empecé a involucrarme más en lo que era mi cuidado físico y mental, y eso me ayudó mucho. Yo siempre tuve la creencia de que, o la idea de que yo no quería participar de ser un negocio con mis enfermedades, y siempre he tratado de lo más posible vivir una vida después de que después que me divorcié, una vida lo más tranquila y agradable posible, fuera de decisiones que hicieran mi vida más difícil y más problemática. Siempre traté de huir lo más que pude, pero nuestro trauma siempre nos lleva a crear el caos sin darnos cuenta. Cuando yo me mudo para Estados Unidos, ya mi hija grande estaba en la universidad en su segundo año y mi hija pequeña tenía 15. Nos mudamos para acá y ahí es donde entonces empieza la aventura. Cuando me muevo para Cleveland, Ohio, traía ya una relación de 4 años con esta persona que era otro trauma bonding más. Yo tuve 4 relaciones significativas en 10 años que estuve, en los primeros 10 años que estuve divorciada. En esas 4 relaciones, la última fue la peor. En el sentido, fue la peor y la mejor hasta cierto punto, la peor porque me llenó de mucha más herida. Yo siempre tenía este patrón y ahí fue cuando empezó a despertar la curiosidad en mí con los patrones. Yo soy muy analítica y a mí no me hacía sentido que todos mis patrones venían acompañados de lo mismo. Yo era la primera persona luego de un divorcio. Después de ese tipo de pareja venía arruinada física no, emocional y económicamente luego de esta ruptura. Y teníamos un sinnúmero de issues que eran bien similares. Al finalizar estos 4 años con esta persona, donde realmente fue mi trauma bonding, teníamos una relación de amor y odio ahí intensa, pero yo pude romperla ya cuando me vine para acá a los 2 años, y literalmente empezó a molestarme mucho el hecho de que no veía ningún avance de él para tener una relación, o sea, formalizar un hogar conmigo. O sea, yo le decía, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos 4 años ya juntos, y tú allá y yo acá, y tú vas y yo vengo, y yo voy y tú vienes, pero eso no es lo que yo quiero. Y terminamos la relación porque básicamente, pues obviamente después de 4 años sin ninguna acción, pues no era su interés tener una relación conmigo a largo plazo. Y esto fue como que la cherry que le puse al bizcocho, porque después de ahí mi vida fue de mal en peor. Empecé a notar que las relaciones que atraía eran peores que las que eventualmente se iban haciendo peores. Los tipos eran bien abusivos verbalmente, bien poco tolerantes, y no era el mismo tipo de patrón que había traído por lo general en el pasado. Antes eran como más pasivos agresivos. Entonces tenían un patrón más pasivo agresivo, pero aquí van incrementando la agresividad verbalmente. Y aquí yo me asusté mucho porque la forma de dating en Estados Unidos es distinta. Yo entro aquí por esas cosas de la vida en la meditación. Cuando me muevo a Estados Unidos, entro en la meditación, y en la meditación yo encuentro un alivio sustancial en mi ansiedad. Y me dediqué a meditar porque encontré refugio en la meditación, sin nadie decirme nada. Para mí fue como que un aha moment cuando empecé a sentir aquel revolú que se movía, me ayudaba a regular mis emociones, a sacar como el malestar que traía, y más que nada a mantener mis pensamientos presentes. Cuando
hace 4 años atrás mi hija se iba a ir de la casa, ya la habían aceptado en la universidad, se iba para la universidad. Ahí yo creo que fue como que el momento más desencadenante para mí cuando empecé a percibir que me iba a quedar sola y que ya no iba a tener a nadie que utilizar como tabla de salvación para mantenerme a flote. Y cuando mi hija se fue a ir en ese periodo de tiempo también, para mala pata, mi hija grande estaba siendo internado y casi no la había podido ver. Fueron como, yo sentía como dos pérdidas al mismo tiempo. Cuando mi hija se fue en ese momento, ahí fue cuando empezó mi noche oscura del alma. Yo empecé lo que se llama la noche oscura del alma y todos mis monstruos salieron a flote. Empecé a tener ataques de pánico, me enfermé fuertemente, empecé a adquirir un malestar en el estómago. Yo nunca me enfermaba antes de eso. Yo era muy saludable, siempre estaba alardeando de cuán saludable yo era y que no me dolía nada, excepto los ejercicios que iba al gimnasio. Y cuando caí enferma, realmente fue un shock para mí porque yo me consideraba una persona saludable. Cuando caigo enferma, los médicos no sabían back and forward, o sea, buscando, me resistía a hacerme más estudios porque aquí era un poco costoso. Era costoso realmente el pagar por todo esto, pero necesitaba un diagnóstico. Y cuando hicieron el diagnóstico, encontraron que eran úlceras. Ya antes de ser úlcera, ya yo estaba pensando que me iba a morir, que era una enfermedad terminal. Parte de mi trauma era crear un caos donde quiera. En ese momento me doy cuenta que la raíz de mis problemas, yo decía, mi familia decía, pero ¿cómo es posible si tú te alimentas bien, si tú haces ejercicio, tú meditas, tú mantienes un estilo de vida saludable? ¿Qué pasó contigo, Rutelisa? Y cuando voy a las raíces del problema que generaban las úlceras, el estrés crónico, el estrés. Entonces, cuando yo me pongo, en ese momento fue como una catarsis, así que tuve un momento de que se me expandió la conciencia y dije, oh my God, yo siempre estoy preocupada, yo siempre tengo estrés, yo siempre tengo crisis emocional y existencial. Y ahí me di cuenta de cuánto daño me estaba haciendo a mí misma, el estilo de vida preocupado todo el tiempo, creando bajas mentales sin solución en mi mente constantemente. Y ahí algo hizo clic en mí. Esa fue parte del primer paso. Segundo, me enfermé, o sea, ese fue el primer paso. Me enfermé, eso fue lo primero que me pasó, me enfermé físicamente y empecé a cuestionarme cómo era posible cómo era esto de que las emociones enfermaban el cuerpo. Porque aun cuando era trabajadora social clínica, nadie me había enseñado todo esto. Y ahí me tengo que dar a la aventura de asumir responsabilidad total sobre mi salud porque los médicos no sabían por qué yo no sanaba, por qué me pasaban las cosas y entré en un ciclo de desesperanza profunda. Yo empecé a buscar de todo porque entonces era interesante como la misma desesperanza me sumía en un estrés crónico mayor. Y este estrés crónico mayor, porque ¿qué pasa conmigo? O sea, como que no puedo sanar, como que ¿qué me pasa? Y el caos generaba más caos y no me ayudaba a sanar, porque entonces mis niveles de cortisol y adrenalina generaban un sinnúmero se reflejaban en mi estómago, me quemaban el mundo y no podía sanar. Entonces entré en un pánico constante porque hasta la comida me daba pánico comérmela porque me daba dolor. Entonces no quería comer porque me daba dolor. Me puse seca porque fue un proceso para mí, el mismo estrés, la misma desesperanza. Cada vez que yo escuchaba, no sabemos, no sabemos, no sabemos, para mí era como que me clavaban un puñal en el pecho, como que tú no sabes quién podrá ayudarme ahora, digo yo, como ¿dónde está el chapulín colorado que me ayude? No había chapulín colorado, tenías que ser tú misma, o sea, no me quedaba remedio que asumir completa responsabilidad sobre mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en ese momento, ese factor de aislamiento emocional, cuando mi hija se fue, se acumuló cuando entonces traigo un trauma bonding que no sabía que traía trauma bonding. Yo la última relación, tuve una relación bastante complicada y tóxica aquí, unos cuantos meses críticos y me di cuenta, me hicieron confrontarme a mí porque entonces tuve que empezar a confrontarme. ¿Por qué yo atraigo? ¿Por qué si yo soy buena persona, atraigo relaciones tóxicas constantemente? Y entré en el confrontamiento. Parte de lo que
es el despertar. El despertar espiritual es confrontarnos con la verdad. Y yo comencé a confrontarme internamente por qué yo atraía relaciones tóxicas si yo era una buena persona. Y tuve una relación bien complicada aquí que me costó un mal rato grandísimo y me asustó. Y ahí yo frené y yo dije, no, yo no puedo seguir saliendo o buscando parejas para llenar cosas que yo no entiendo que me están pasando a mí. Y esto tiene que parar. Y el único factor común aquí es Ruth Elisa. ¿Qué está pasando internamente en Ruth Elisa? Que Ruth Elisa no saca los pies del plato, donde escoge constantemente relaciones que le causan dolor una y otra vez. Y me acuerdo que para ese tiempo había empezado a escuchar al doctor Wendayer, cosas más de meditación, más espirituales, todo esto resonaban conmigo. Y el doctor Wendayer, y esto siempre lo hablo en todos lados porque a veces uno dice cosas y uno no sabe el impacto que causa en otras personas. Y el doctor Wendayer, en paz descanse, estaba viendo un video que él decía, tú no atraes lo que tú quieres, tú atraes quien tú eres. Y a mí eso me hizo, caló mi alma en lo más profundo, porque yo comencé a cuestionarme, ok, si yo no atraigo quién yo soy, porque yo atraigo todo lo opuesto a lo que yo quiero. Yo atraigo todo lo opuesto a lo que es bienestar, armonía, paz, y eso me estaba volviendo loca. O sea, yo me consumía constantemente cuestionándome qué rayos estaba pasando conmigo, porque no entendía internamente qué era lo que pasaba. Y en ese tiempo empecé a preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y constantemente me preguntaba, ¿quién soy yo? Permíteme ver quién soy yo, quién soy yo. Y un día estaba aquí y fue como si mi mente se abriera y pude comenzar a ver quién era Ruth Elisa. Y me empecé a visualizar cómo me veía realmente sin máscara y sin filtro. Y me veía como una cosa miserable, poca cosa. O sea, tú te ves como una porquería. Y en ese momento yo pienso que no soy suficientemente buena. Yo pienso que no merezco. Yo pienso y empecé a observar todo lo que yo pensaba de mí y por qué yo atraía las relaciones que traía. Y literalmente me dio mucho dolor en mi corazón. Empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y entonces entendí que había un problema serio que yo tenía que prestar la atención en orden de cambiar mi vida. Y ahí fue donde entré a pedir ayuda. Tuve la oportunidad de atreverme a pedir ayuda en un grupo aquí. Aquí fue donde comencé a atreverme y por primera vez pagué por un servicio para ayudarme a aprender a cómo ser una high value woman y para mujeres que tenían dificultades atrayendo relaciones saludables. Y entré en esta escuela, era un programa de un año, aquí aprendí lo que era el coaching y aprendí, ya yo me había certificado como coach antes de eso, buscando cómo mejorar la relación conmigo y la comida. Era uno de los problemas que yo traía también gracias al trauma. Yo buscaba gratificación momentánea con la comida y aunque hacía ejercicio y aunque hacía 20,000 cosas, no veía un impacto o un cambio de verdad en mi cuerpo. Y me certifiqué como coach de salud y vida, buscando conocer, autoconocerme internamente y cómo controlar todos esos luchas de alimentación. Luego entonces entro en este segundo programa donde me permitía a mí aprender cuál era la cosa conmigo internamente y cómo comenzar a sanarla. Ahí entonces entro a trabajar con una coach de trauma y entro más ya estaba enferma, ya estaba enferma cuando empiezo a trabajar conmigo, no, pero en ese transcurso sí caigo enferma y me doy cuenta que el problema era de mis emociones. Mis emociones estaban causando demasiado daño
físico en mí, se estaba viendo reflejado en mi físico. Y ahí es donde me sumerjo en el holístico. El holístico, porque el holismo es la filosofía que estudia la conexión de la mente, cuerpo y espíritu. Cómo mi mente afecta a mi salud física, cómo mi mente y mi salud física me impiden conectar con mi espiritualidad o mi área o mi sentidos espirituales de alguna forma u otra. Esa es la filosofía en arroz blanco, como yo lo defino, del holismo. Entonces entro al holismo buscando respuestas. ¿Cómo es esto de que la mente enferma el cuerpo? Y entro entonces a escuchar al doctor Joe Dispenza. El doctor Joe Dispenza fue alguien que cambió mi vida literalmente. Y el doctor Joe Dispenza enseña cómo la mente, cómo tú puedes sanar tu cuerpo de enfermedad desde la mente. Cambias tu mente, cambias tus emociones, cambias tus pensamientos y cambia tu energía y puedes llegar a sanar tu cuerpo. En esta búsqueda de la verdad, yo me defino como buscadora de la verdad. Me sumergía de lleno a cómo entender para poder cambiar mi vida, cómo mis pensamientos y mis emociones creaban unas emociones y cómo esas emociones controlaban mi vida. Y me di a la oportunidad de decir no. O sea, yo no puedo seguir permitiendo que mis emociones me enfermen, porque si me causan unas úlceras que me ha costado un año en sanar, que va a ser lo próximo, o sea, un cáncer terminal, o sea, yo no puedo permitir que mis emociones sigan tomando el control de mi vida. Y ahí es donde entro en el holismo. Entonces me di cuenta que lo clínico no funciona. O sea, me empecé a percatar de que lo clínico y la medicina convencional le falta una pieza importante, porque ¿cómo es posible que el médico no sabía que mis emociones causan úlceras y las agravan? Y la comida también, o sea, era un problema. Y el médico, tómate la pastilla, ahí como, tómate niña la pastilla. Y yo, que no, que eso no me funciona. Entonces teníamos una crisis él y yo, porque no sabía solamente más que hablarme de pastillas. Y yo, es que esto no se resuelve con pastillas. Entonces empezó mi cuestionamiento ahí, ¿cómo es posible que el médico no sepa que mi crisis existencial es por mis emociones? Es mucho menos entender, ok, si mi crisis es basada por el factor principal en mis emociones, pues debemos incluir en algún plan de tratamiento manejar mis emociones. Pero claro, como buena autodidacta, yo lo incluí. Entonces no me lo tuvo que decir, yo lo incluí por mí porque yo entendía que eso era parte. Yo tomé acción, ¿cómo es? Yo tomé participación activa en mi sanidad y por ende yo declaré que teníamos que incluir la parte emocional para sanar mi vida. Entonces yo misma hice mi plan de tratamiento, descarté las pastillas y me puse los tenis en la aventura de dónde en el holismo voy a aprender a dominar y controlar mis emociones y entender cómo una cosa afecta a la otra en orden de evitar estar en las estadísticas de enfermedades de los billonarios y trillonarios corporaciones en Estados Unidos. Y entonces por eso entré al holismo y amo el holismo. Empecé a ver cosas que no había podido ver antes y me adentré en esto. Llego al punto en que pude sanar. Tuve la oportunidad de ir al retiro del doctor Joe Dispenza, lo pude manifestar una vez y eso me ayudó mucho a mí. Tuve la oportunidad de sanar, comenzar a sanar mi trauma bonding. En el momento en que yo comencé a sanar mis emociones, comenzó a sanar mi forma de percibir la vida, comenzó a sanar la forma en que atraía relaciones, porque el trauma bonding comienza con el sistema nervioso. Y el sistema nervioso y nuestra subconsciente empiezan a percibir que lo familiar, o sea, como fue familiar tu ambiente en la infancia, va a ser familiar en tu adultez. Repetimos sin darnos cuenta esos patrones que nos mantienen una y otra vez repitiendo el dolor. Y tratando de entender a profundidad las heridas emocionales es donde entro entonces a la espiritualidad. A la espiritualidad porque en el holismo, pues sí, mente, conexión, espíritu, o sea, pero aquí falta algo. Y la espiritualidad me ayudó a entender profundamente la energía. ¿Y por qué? Porque tenemos que entender que la emoción o nuestras emociones son el lenguaje del cuerpo que se traducen en energía. Cada emoción tiene una vibración distinta en nuestro cuerpo. Esto es neurociencia, esto es ciencia y cada emoción hace que nuestro corazón magnetice, o sea, vibre, palpite de una forma distinta. Lo que hace es que
atraigamos a nuestro alrededor circunstancias y eventos que son familiares. Y para hablar más y aprender acerca de esto, tengo un curso que se llama, un curso de 6 clases donde te enseño a entender un poco más a profundidad cómo operan las emociones en el cuerpo desde la perspectiva multidimensional. Si es algo que te interesa aprender, me puedes dar, te lo voy a poner aquí debajo del video para que puedas acceder al curso y aprender más de esta fascinante serie del ser humano, cómo realmente las emociones operan desde el punto de vista multidimensional. Y entonces tuve que meterme en la física cuántica, tuve que comenzar a aprender física cuántica porque la espiritualidad y la física cuántica están juntas, o sea, desde la espiritualidad me empieza a entender cómo la energía opera sobre la materia, que está en la materia, que está aquí, este ser humano que está aquí, y cómo eso comienza a tener un impacto en nosotros. Y para mí fue tan fascinante todo lo que estaba aprendiendo que si tuve que comenzar a, primero que nada, aunque era bien fascinante y me sentí inclinada hacia esto, no les voy a mentir, tuve un periodo de vida, un periodo bien confuso, un periodo donde tuve que comenzar a luchar con mis propias creencias y comenzar a quitarme las pajas mentales de todo lo que habían sembrado en mí de que estaba mal. ¿Por qué? Porque empecé a sentir, y quiero enfatizar esto aquí, no es fácil cambiar nuestras creencias. Y no fue pitch San clean conmigo misma cuando decidí moverme del holismo y la espiritualidad, a dejarlo clínico para implementar esto, especialmente lo personal. ¿Por qué? Porque yo traigo un trasfondo fundamentalista del cristianismo, donde todo lo ven malo y lamentablemente también aprendí a entender esto desde la ciencia y la mente, donde todo lo que no conocen lo tachan de diablitos y demonios y de que está mal, pero más, cuando yo entendí que era un proceso de la mente, el señalar todo lo que no conoce para protegerse el sistema nervioso de diablitos, de monstruitos y ver lo malo, entendí que no estaba tan, que no tenía que hacerle tanto caso a esto. Y me permití moverme de esta confrontación interna que tenía, porque era como que lo que yo trataba de aprender me llamaba, me decía, ven, ven y aprende más, pero dentro de mí había como que una manera, espérate, porque a ti te enseñaron que meditar, los centros de energía eran malos, a ti te enseñaron que el holismo era malo, a ti te enseñaron que todas esas cosas donde te quieren meter eran extrañas y malas y hacían, pero entonces yo me empecé a confrontar y lo hablo en el libro también, en el libro de Glosso, ¿cómo pude permitirme realmente acceder a todo esto? ¿A qué eran los centros de energía? Porque el doctor Joe hablaba mucho de los centros de energía y lo que traía los centros de energía y me hizo mucho sentido cuando entendí que las emociones eran energía, porque en algún lugar había que tener en el cuerpo algo para manejar y mover toda esa energía y obviamente los centros de energía son perfectos y están perfectamente diseñados para esto. Y cuanto más me di permiso de trabajar con la culpa, porque hubo un tiempo que yo sentía mucha culpa, yo sentía que era mala persona porque hacía cosas que me habían enseñado que no estaban bien y que no estaban correctas y que yo tenía que volver al camino que me había enseñado mi familia de la religiosidad y de no buscar lo que no se te ha perdido y qué sé yo qué. Y yo no, pero es que yo quiero buscar porque yo necesito saber. Y entonces ganó la mente curiosa, ganó la persona adulta que por fin se dio oportunidad de tomar decisiones aquí a mi favor. Y trabajé mucho en la culpa, trabajé mucho el sentirme mal por pensar en mí, en mi salud y entendí que si yo quería sanarme tenía que tomar completa responsabilidad por esto y comenzar a cambiar ciertas creencias y ciertas cosas que no me abonaban en nada a mi bienestar y a mi salud personal y eso hice. Entonces tuve que vencer la culpa mucho, trabajé mucho con mi mente, trabajé mucho con, ok, me permito sentir porque esto me está ayudando, porque Ruteriza no te tienes que sentir mal, porque esto te está haciendo bien, esto te ayuda, te está ayudando, te sientes bien, te sientes en paz, te estás sintiendo como nunca antes. Entonces, ¿por qué joderlo? Por qué sentir culpa por algo que te está ayudando? Y entonces así minimicé el impacto de la culpa y sentirme mal y todas las pajas mentales que traía y así pude moverme fuera de esto. Literalmente yo
entré a la espiritualidad buscando el por qué, entender las heridas espirituales más a profundidad, porque a mí me pareció fascinante el cómo los cuerpos perciben tu subconsciente y tu sistema nervioso y la energía hace que atraes relaciones similares hacia ti, dependiendo de la energía que tú tengas internamente. Y empiezas a aprender cuán importante es prestar atención a eso que nunca te enseñaron, o sea, lo interno. Tú, lo que hay internamente en ti, eso que tú no puedes ver, eso que tú no puedes percibir a simple vista, es lo que afecta a los millones de personas allá afuera que sufren por relaciones de violencia, que sufren por relaciones disfuncionales, que sufren por pobreza económica, o sea, por ansiedad, por depresión, por no entenderse. Eso precisamente que no entienden, que buscamos llenar desde lo externo, es lo que nos mantiene jodidamente desconectados de nuestro ser y jodidamente enfermos. Entonces, al entender la espiritualidad por la física cuántica, y claro, no soy experta en esto, by the way, sé lo básico porque la física mecánica o la física cuántica es compleja, pero sí quise entender lo más importante que me ayudara a mí a darme una claridad. Ok, desde la lógica quiero entender esto. ¿Cómo es que las heridas magnetizan cosas similares? ¿Cómo es que la herida me hace escoger lo que es familiar? ¿Cómo es que mis emociones atraen cosas similares? Entonces, a mí eso me voló la cabeza. Yo quería entenderlo desde la ciencia, quería entenderlo desde los por qué. Y entonces ahí fue donde entro a la espiritualidad, buscando las conexiones más profundas de la energía con la materia, donde a través de la espiritualidad y la física cuántica se explican bastante bien. Entonces a mí todo esto me hizo clic y a yo comenzar, y es que me di cuenta, o sea, paréntesis aquí, cuando yo empecé a sanar a profundidad, mi tipo de relación, mi patrón de relación cambió drásticamente. O sea, fue como una cosa mágica. El yo sentirme distinto, era como si yo fuera quitándome un peso, cadenas de encima constantemente cada vez que yo hacía el trabajo interno. Era como que, uff, qué alivio, uff, otro peso, internamente, o sea, y ahí comencé a entender, sí, la energía es la materia, la energía que yo llevo acumulando de mi trauma constantemente a lo largo de mis años, que era un yugo de opresión en mí, se iba disipando cada vez que hacía el trabajo interno, se iba transmutando cuando sanaba. Y eso me permitió a mí comenzar a experimentar una vida diferente. Y la madre, obviamente, yo voy a decir, esto es lo que yo quiero, yo elijo lo que no es familiar, pero elijo por mí y por mi salud. Y eso es una decisión sumamente importante y que le da dificultad a la mayoría de la gente porque eligen serle fiel a esa creencia que le inculcaron que no le pertenece porque ni siquiera fueron conscientes cuando le inculcaron la creencia y no se eligen ellos mismos. Y esto es una guerra que muchas personas tienen. Yo me elegí a mí y no me arrepiento. Yo me elegí a mí. Yo elegí cambiar las creencias que me convenían de acuerdo a mis valores y mis principios que yo quería establecer basado en mi nueva personalidad. Yo me elegí a mí. Y esto le hace mucho ruido a la gente porque la culpa y la vergüenza que cargan los consumen constantemente. Entonces, quiero traerte este mensaje. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que yo me moví de lo clínico y la filosofía que yo practico en Metamorfosis Escuela de Vida, lo que yo trabajo con mis clientes uno a uno es esto, o sea, el energy healing, el poder entrar a su mente subconsciente, porque la mente subconsciente es donde están nuestras creencias y los fundamentos. El entender que mi sistema nervioso es el que controla todas las respuestas importantes y que si ese sistema nervioso está desregulado, nunca voy a poder tener paz, balance, equilibrio, bienestar y sentirme plena y feliz. Y comenzar a integrar cosas que nunca me enseñaron en la universidad y yo pude tomar plena autonomía y conciencia. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que me sirve, esto es lo que yo voy a implementar, porque no tan solamente me funciona a mí, sino que lo he visto con cada uno de los clientes que yo trabajo cuando vienen ready o listos a hacer el trabajo interno, cómo cambian su vida.
a través de esto. ¿Y por qué? Porque de la misma forma en que lo clínico no me funcionó y no digo que lo clínico no funciona, lo cognitivo-conductual te ayuda a crear una ventana donde puedas sentirte bien y estable. Es como te pone una curita, te ayuda a resolver un problema que está pasando en el presente sin ir al pasado, sin resolver la raíz, o por el contrario, cree que hablando de un problema se resuelve. Y los traumas y las heridas emocionales no se resuelven de esa forma. Está bien lejos de sanarse así. Entonces, yo siempre tuve un pensamiento más profundo, porque yo siempre he creído que, y he criticado el sistema porque trabaja poniendo parcho y porque trabaja realmente disfrazando las cosas para que me siento bien. Tómate la pastillita para que te sientas bien un tiempo. Ay, ya me siento bien, ya me curé, pero vuelve, explota el año que viene, o explota otro síntoma, o explota otro efecto secundario de lo que no resolví anteriormente. Y para mí, este siempre ha sido el problema principal del sistema convencional, cuando no integramos el holismo, porque el holismo me encanta porque, ok, podemos desde una perspectiva holística comenzar a observar, y es lo que hago con mis clientes, ok, cómo tus pensamientos en caos están creando unas emociones que te mantienen con el sistema nervioso desregulado, y eso tiene un impacto fisiológico en ti. ¿Sí? Entonces comienzo a escanear cómo ellos holísticamente se están jodiendo ellos mismos y cómo vamos y de dónde viene esto para ir a ponerle una curita a esa herida del pasado y que esa herida comience a cicatrizar para que ese presente en el que se encuentran pueda cambiar. Y así es como funciona la fórmula mágica mal explicada que te estoy explicando aquí, porque te la estoy explicando así como esporádicamente, como me sale. No tengo un script de esto, ni lo planifique bien bonito para desmenuzártelo aquí más lógicamente, que lo puedas comprender a profundidad. No obstante, por eso fue que me salí del preferir lo clínico perdón, lo holístico y espiritual a lo clínico. Tuve la valentía de apostar por algo que no era convencional y comenzar a aplicarlo. Y así he visto resultados en la mayoría de mis clientes. Y la paradójica es que la mayoría de mis clientes son profesionales de la conducta también, probando que lo clínico no te resuelve tu raíz, lo clínico no te sana, te da la ventana para que te sientas bien, te da una ventana como la medicación. Tómate la pastilla si la necesitas, definitivamente. Tómatela. Si estás en crisis, si estás en depresión, estabilízate. Pero usa ese estado, esa ventana de estabilizado o de sentirte bien contigo mismo para buscar soluciones que te ayuden a moverte a hacer sostenible una sanidad a largo plazo. Y aquí esto es lo que yo entiendo, o sea, amo lo holístico y espiritual porque enseña que primero la persona debe tomar participación activa en su sanidad. Eso es uno de los principios fundamentales del holismo. Segundo, enseña que la persona puede ser su sanadora, o sea, es lo que habla el código del ser y es lo que yo le enseño a mis clientes, o sea, yo te estoy facilitando el conocimiento que necesitas para que tú seas tu sanador. De igual forma que yo necesité conocimiento en cierto punto para yo sanar, porque sola no puedo mirar a niveles profundos, obviamente. Podemos seguir sanando a lo largo de nuestra vida, podemos ser nuestros sanadores. Cuando tú tienes un problema con tu jefe que te saca por el techo y te saca algún trauma, tú puedes comenzar a observarte y entender dónde el trauma se está manifestando para sanar en ese momento. No tienes que esperar por una sesión cuando tienes el conocimiento. Ahora, necesitas el maestro que te diga cómo hacer lo posible, que en ese caso soy yo. Y como yo tuve otros maestros también, entonces yo te doy las herramientas. Claro, como vuelvo y enseño enseñé en uno de mis cursos también y lo mencioné. Necesitas el maestro, hasta cierto punto necesitas invertir en alguien que te enseñe. Y muchas veces como yo busco sanarme más a profundidad porque yo tengo unos planes a largo plazo de ser millonaria y de levantar un imperio de salud mental y emocional donde pueda ser accesible para todo el mundo. La escuela de vida, la escuela que enseña las destrezas que no te enseñan en ningún lado y te ayuda a desaprender toda la mierda y la basura que te han enseñado para ayudarte a hacer de esta vida maravillosa la mejor.
Y eso necesita mucho esfuerzo interno y muchas veces seguir trabajando constantemente, sacando bloqueos y pajas mentales y cosas. O sea, la gente ambiciosa tiene que trabajar un poco más que la gente promedio, que cuando empiezas a sentirte bien, ay, ya me siento mejor y está bien, me estoy siendo estable, puedo seguir el trabajo yo solo. Nosotros los ambiciosos y la gente de negocios y la gente que tiene proyectos de vida más abarcadores tienen que hacer un trabajo más extenso. No obstante, tú puedes hacer un trabajo, te sientes bien y sigues trabajando contigo mismo poco a poco, porque sí, te puedes sanar tú a largo plazo, te puede coger toda la vida, pero lo puedes hacer. Ahora, en mi caso, cuando tú buscas ayuda es porque yo quiero resolver esto en menos tiempo. Yo no me puedo dar el lujo con 46 años de esperar a los 60. Mi tiempo después de los 40 es un día menos y no un día más. Entonces yo tengo que invertir en alguien que me ayude a moverme rápido para ya a los 50 por lo menos alcanzar mi medio millón. Soy estar cerca de, y ya a los 50 tener todo lo que sueño y tener una relación estable, que es lo que también estoy trabajando para. Es la diferencia. Entonces, cuando entendamos que podemos tener un conocimiento distinto, fuera del juicio, fuera de entender que nuestra cultura está 100 años limitada en conocimiento y todo lo que muchas veces la gente dice que es malo, tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿dónde es lo malo? Porque para mí malo es cuando alguien te maltrata, te mata, o sea, hay un efecto negativo en. Y cuando tú trabajas por tu salud, para tu salud, no matter what, no hay nada de malo en eso. Entonces, tenemos que tomar plena conciencia y control de nuestra salud completamente. ¿Por qué yo le tengo que consultar a alguien las sesiones, las terapias, lo que yo quiero hacer con respecto a mi salud física, mental o espiritual? ¿Por qué? Claro, si estoy buscando un guía que me lleve a clarificar ciertas cosas, está bien, pero ¿por qué yo tengo que consultarle a alguien y pedirle permiso para hacer por mí? ¿Por qué yo tengo que consultarle a alguien cuando la que está jodida soy yo? O sea, nadie está en mis zapatos, nadie está en mi cama cuando estoy aquí en crisis, nadie está a la medianoche, a las 3 de la mañana cuando caigo, que no voy a respirar con aquello de atrás, nadie. Entonces, ni mi familia. Entonces, no permitas que nadie juzgue tus decisiones y tus acciones a la hora de buscar salud. No hay nada que sea malo cuando nos hace bien. ¿Dónde está la maldad aquí? ¿Dónde está el daño que ocasiona cuando buscamos soluciones que no son las aceptadas? Y sí, hay muchas terapias y te va a decir, esto no es probado, esto no es probado, pero funciona. Eso funciona. Y yo como buscadora de la verdad, yo trato cuanta madre hay. A mí no me importa, yo me siento bien, yo veo una terapia que me llame la atención, yo quiero probar, porque yo quiero saber cómo se siente, cómo me beneficia, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito, y vamos llenando, vamos cambiando esa energía poco a poco hasta obtener esa versión que anhelamos a lo largo de nuestra vida. Y solo los invito a ustedes, al igual que yo, o sea, hagan la introspección. ¿Cuánta participación usted toma en su salud? Tiene que tomar participación activa. No puede seguir siendo el testigo ahí, defenso, ay, lo que el médico diga, lo que el psicólogo diga, lo que no. Tome participación activa. Usted tiene que estar a cargo de su salud mental y emocional. Y al igual que tome acción por eso que anhela. Yo nunca me resigné a que no hubiera respuesta. Yo nunca me resigné a que no pudiera encontrar algo mejor en mi vida. Por ende, me moví a lo que a mi corazón y a mi alma le hacía sentido. Y no me arrepiento para nada dejar el lo clínico. Tengo mi licencia todavía, puedo dar terapia, pero a mí me interesa llevar a la gente a sanar. A mí me interesa ayudar a la gente a encontrar eso que no lo puede hacer o no lo entiende todo el mundo y que la gente sufre profundamente por esto. Entonces, estas fueron las razones que tuve para moverme de lo clínico a lo holístico y espiritual. Para mí ha sido el mejor viaje de mi vida, retante. Me ha sacado muchas lágrimas en el proceso porque no ha sido fácil sanarme a mí misma, pero literalmente ha sido la mejor experiencia porque ha sacado lo mejor de mí, lo mejor que yo nunca pude ver ni creer que tenía,
ha sido lo que he encontrado en este viaje de la sanidad y en este viaje de la espiritualidad y en este viaje de lo desconocido. Así que te invito a reflexionar y a tomar acción por ti. Nadie va a sanarte, nadie va a rescatarte, nadie puede hacer ese trabajo interno. Es hora de comenzar a crear conciencia, al igual que mucha gente llega a mí, profesionales de la conducta buscando respuestas, porque yo no tengo que tener un PhD para ayudarte a sanar, yo no tengo que tener grandes estudios así, 20 doctorados y 5 maestrías para hacerlo. Sí tengo el conocimiento que necesito para ayudarte a comenzar y a guiarte hacia otra nueva vida, hacia otras nuevas experiencias, hacia otras nuevas emociones, hacia un sistema nervioso más regulado y por ende cambiar tu estado interno. Así que nada, déjame tus comentarios, qué te parece este video y si hay alguien que tú crees que le pueda servir, envíale este comentario, dale click y suscríbete si esta información es valiosa para mí, para ti. Metamorfosis Escuela de Vida Podcast y esta servidora constantemente comparten contenido que te ayude a crecer, a crear una nueva conciencia y a darte herramientas de cómo sanar tus emociones y trauma emocional y herramientas holísticas. Hablamos de muchas cosas relacionadas que nos ayudan a hacer de esta vida la mejor escuela de vida. Así que un beso, nos vemos hasta la próxima.